Para dar inicio a esta charla que nos convoca, queremos contarles que esta es la primera actividad en el marco de la 7ª edición del concurso escolar de innovación, ciencia y tecnología que organiza el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Estamos sumamente agradecidos y agradecidas de estar nuevamente reunidos celebrando las iniciativas en innovación científica y tecnológica que desarrollan niños, niñas y jóvenes. Saludamos cordialmente a las y los estudiantes y a sus profesores y profesoras guías de los establecimientos educacionales participantes en esta 7ª edición. Este año nos acompañan el Liceo Matilde Brandau de Ros de Valparaíso, el Colegio Bordemar de Valparaíso, el Liceo Bicentenario Técnico Amancay de los Andes, el Liceo Comercial Marítimo Pacífico Sur de San Felipe, Colegio El Pilar de Ancud, Chiloé, el Liceo Aníbal Pinto Garmendia de Iquique, el Liceo Gabriela Mistral de la región metropolitana, de Ken School de la región metropolitana y el Liceo Bicentenario Simón Bolívar de Las Condes. Muchas gracias por su interés y participación en esta 7ª edición. Saludamos también cordialmente a las instituciones amigas que cada año apoyan esta iniciativa científica. Ellos son Empresa Portuaria Valparaíso, Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, Incubadora Escolar Al Cubo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso. Saludamos a las autoridades presentes, compañeros y compañeras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural e invitados e invitadas. A continuación, se dirigirá a ustedes el señor Sergio Quiroz Jara, director del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Bienvenido, Sergio. Hola, un saludo grande a todas y a todos los que nos acompañan, especialmente a alumnas y alumnos, ¿cierto?, que se han interesado en participar junto a sus profesoras y profesores en esta nueva versión del proyecto de innovación, ciencia y tecnología que llevamos a cabo en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Reforzando los saludos, ¿cierto?, quiero dar las gracias a nuestros partners, ¿cierto?, que colaboran, a la Empresa Portuaria de Valparaíso, ¿cierto?, que siempre ha apoyado este concurso desde sus inicios, creyendo que las plataformas regionales contribuyen justamente al proceso de generar nuevos y nuevas, ¿ciertos?, investigadores científicos o personas que estén interesadas en la ciencia para las futuras generaciones. Y por ello también están trabajando con nosotros y les agradecemos fuertemente al Cubo, ¿cierto?, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y al Museo Nacional de Historia Natural. Y hoy en día comenzamos con nuestros aliados también que nos acompañan en nuestra región, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso, que siempre ha estado y ha creído justamente en este proceso. Quiero dar las gracias al señor Pablo Conejero, ¿cierto?, que hoy nos acompaña con la charla inicial, inaugural de este proceso. Estamos muy contentos que a partir de escenarios poco agradables que hemos vivido, como fue la pandemia en estos últimos años, hoy en día podamos concretar en este mes de septiembre, ¿cierto?, al final de septiembre, la convocatoria de 21 grupos escolares que van a presentar sus proyectos de investigación, de innovación y tecnología asociados especialmente a lo que hoy estamos viviendo, que es la sostenibilidad y la sustentabilidad en nuestro país, y que formamos parte justamente de esta red colaborativa para poder contribuir de buena manera con tecnología, innovación y ciencia, ¿cierto?, al buen manejo de nuestras acciones en medio ambiente y en ciencias. Y creo que esos son también los mensajes que el señor Pablo Conejero hoy nos va a compartir. Le quiero dar las gracias, ¿cierto?, por su tiempo para este trabajo y motivar a cada uno de los profesores y profesoras con sus grupos escolares, ¿cierto?, que son los que fomentan esta estrategia, a continuar creyendo en sus ideas, no perder los sueños. Chile necesita justamente de estos propósitos, nuevas generaciones, como comentaba, de científicas y científicos que permitan generar un buen desarrollo a nuestro país. Así que le quiero dar la bienvenida a todos ustedes y en especial unas palabras a nuestra coordinadora de proyectos, ¿cierto?, Alejandra Baradit, que ha hecho un trabajo importante en este desarrollo de llevar a cabo y hacer realidad junto al equipo de
de educación del Museo de Historia Natural de Valparaíso, y que todos los grupos que nos apoyan, ¿cierto?, internamente, que son las colegas y colegas, funcionarias y funcionarios de los distintos departamentos del museo, departamento de ciencias, departamento de arqueología, antropología, biblioteca, ¿cierto?, grupos administrativos, grupos auxiliares, grupos de vigilancia, de mantención. Todo un equipo de 24 personas, ¿cierto?, que hacen vivir este museo, porque en este año, y con estas palabras termino, este concurso tiene un propósito importante, que es celebrar justamente y dar inicio ya terminando septiembre al mes de la ciencia, pero también los propósitos de establecer un programa de sostenibilidad y nuestro aniversario, ¿cierto?, que se conjuga también a cumplir 144 años de vida como el museo regional más importante de nuestro país. Así que agradecer a todos los que participan y colaboran en esta iniciativa, desear éxito, todo va a resultar muy bien, estamos ya preparados para acogerlos a final de septiembre, y esto es una fiesta de la ciencia que hoy comenzamos e inauguramos con esta interesante charla del señor Pablo Conejero. Gracias por todo, bienvenidos a esta nueva edición del concurso de Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por sus palabras, dando inicio, ¿cierto?, a esta primera actividad en el marco de la 7ª edición del concurso escolar de innovación que organiza el Museo de Historia Natural de Valparaíso con la colaboración de las diversas instituciones que nos acompañan, instituciones amigas. Bueno, dejo con ustedes también al señor Sergio Balbontín, coordinador de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias, encargado de divulgación científica en ciencias de la Universidad de Valparaíso. Él nos va a brindar algunas palabras. Sergio, ¿estás por ahí? Sergio Balbontín. Parece que no está. Ya, no es. Ya, pero no nos preocupemos, porque podemos dejar las palabras de Sergio para el final. Así que ahí con más ganas nos va a motivar. Ya, vamos a comenzar acá. Bueno, tengo que presentarles al doctor Pablo Conejeros. Él es director del Laboratorio de Biotecnología Molecular del Instituto de Biología, Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso. Hoy nos presentará la charla Ciencia aplicada para la innovación y el desarrollo de Chile, invitándonos a conocer parte de su trabajo científico a fin de motivar nuestra curiosidad y creatividad en el desarrollo de proyectos e iniciativas que contribuyan a la sostenibilidad. Damos la más cordial bienvenida al doctor Pablo Conejeros y dejamos todo suyo el escenario. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Pablo Conejeros, trabajo en la Universidad de Valparaíso. A veces hablo un poquitito rápido, así que tienen todo el derecho de detenerme y que yo diga las cosas 10 veces si es necesario, porque es la idea para que se vaya entendiendo bien. La idea de la charla de hoy es la siguiente. Perdón, primero, ¿se escucha y se entiende bien? ¿Se ve la presentación? Sí, Pablo. Se escucha y se ve la presentación. Muy bien. Sí, entonces la idea de esta presentación y cómo la estructuré en una primera parte que hablo en general de la ciencia básica y la ciencia aplicada, con una idea de, porque yo entiendo que la mayoría de los escolares que están en esta situación están fijando su vocación. Entonces me da la impresión de que puede servir esto como una forma de orientación vocacional y luego me aboco a lo que hacemos nosotros en nuestro laboratorio y que tiene que ver con innovación, pero también siempre en estos ámbitos. Lo que primero que quería empezar hablando es de la ciencia, porque la ciencia es una sola, independiente de que voy a hablar bastante de que hay dos ciencias, como una ciencia aplicada y ciencia básica. Realmente la ciencia es una sola, ¿verdad? Porque la ciencia se basa en el método científico y el método científico se basa en la existencia de evidencia. ¿Sí? Entonces, siempre parto hablando de esto que tal vez es un poco polémico, pero en el fondo siempre se dice que la ciencia no cree en Dios o que niega a Dios. Pero eso para nada es cierto. La ciencia no se refiere a Dios, porque Dios, así como muchos otros temas, son elementos que no tienen evidencia en el sentido de que no son ni falseables ni verificables por la observación.
Y si no son ni falseables ni verificables por la observación, el problema es que esos son temas que uno puede estar discutiendo para siempre. Porque si no hay evidencia, no hay cómo transar la discusión, no hay cómo, en el fondo, terminar la discusión. Entonces, esa es la gracia de la ciencia. En la ciencia discutimos de cosas que uno puede llegar a conclusiones. ¿Y cómo llega a las conclusiones? Bueno, con evidencia. Y de cierta forma, eso sí, la ciencia se puede dividir en una ciencia básica y en una ciencia aplicada. La gran mayoría de la ciencia que uno conoce popularmente es, de hecho, ciencia básica. En cambio, la ciencia aplicada es bastante desconocida y no son tanto los científicos que se dedican a ella. Así que también una de las ideas de esta charla es entusiasmarlos a que empiecen a orientarse la investigación hacia la ciencia aplicada desde la ciencia básica. La ciencia básica, la característica es, y redondeando mucho por supuesto, pero es que realmente se basa en descubrir cosas. Entonces uno quiere saber, no sé, cómo rota un planeta, o cómo funciona una proteína, o qué hace una proteína, qué hace una célula en particular. Son puras preguntas, finalmente. La ciencia básica se basa en preguntas y esas preguntas llevan a descubrimientos. Uno responde a estas preguntas, que son muchas, y entonces lleva a descubrimientos. En cambio, la ciencia aplicada se basa en inventos. Ahora, muy importante, la ciencia aplicada se basa en la ciencia básica. ¿En qué sentido? En el sentido de que la ciencia aplicada genera inventos a partir de los descubrimientos que se hicieron en la ciencia básica. En el fondo, en la ciencia aplicada se toman todos estos descubrimientos que ya fueron evidenciados por la ciencia básica y se arma algo que va sobre todo a resolver algún problema o generar una oportunidad. La ciencia aplicada se basa en esto, se basa en la generación de inventos, que esos inventos pueden ser procedimientos, no necesariamente tiene que ser un aparato, ¿sí? Pero ciertamente es una forma de invención que va a llevar a resolver problemas o a generar oportunidades. Y esa es la diferencia. La ciencia aplicada, como les digo, les repito, se basa en la ciencia básica porque nos basamos en descubrimientos que se hicieron en forma básica, pero esos descubrimientos los aplicamos para tratar de resolver problemas. La ciencia básica, el objetivo que tiene la ciencia básica, el objetivo principal, es aumentar el conocimiento en la sociedad. Y de hecho, por eso los descubrimientos que se logran en la ciencia básica son para todos, son para el mundo, porque son descubrimientos que finalmente están jugando en una revista científica que va a estar disponible a todas las personas. Entonces, eso está hablando de que se miles de investigaciones en las que trabajan decenas de miles de investigadores, ¿verdad? Publicaciones bastante especiales porque se dan en escritos, en sistemas de revistas que son evaluadas por expertos. Entonces, solamente trato siempre de dejar estas cosas en claro porque no todo el mundo las tiene en claro. No es lo mismo publicar en La Tercera, por ejemplo, que publicar en una revista científica, porque en la revista científica, antes de publicar el artículo que uno manda, ese artículo va a ser revisado por expertos. Esos expertos van a ver que todos los experimentos estuvieron bien hechos, son tan expertos como uno, así que van a saber exactamente lo que uno hace y cuáles son las intenciones, y si evalúan positivamente ese trabajo, entonces va a ser publicado en una de estas revistas científicas. Y como les digo, son miles de publicaciones al año, decenas de miles de publicaciones al año, pero cada una contribuye con el grano de arena y ha ido finalmente construyendo la ciencia en sociedad. En cambio, la ciencia aplicada, el objetivo es resolver el problema, y también hay miles de problemas y cada uno de nosotros aporta con un granito de arena para resolver cada problema y que así vayamos avanzando en la solución de los problemas que tiene la sociedad. Sin embargo, la parte de la difusión es completamente diferente, porque generalmente los problemas y la ciencia aplicada requieren una suerte de apuesta. ¿A qué me refiero con esta apuesta? A que en la ciencia básica, por ejemplo, si uno está explorando y uno espera que una proteína haga una función específica, entonces uno está descubriendo qué hace la proteína. Y si uno descubre que la proteína hace la actividad A, bueno, publica una cosa. Si uno descubre que la proteína hace la actividad B, publica otra cosa. Pero siempre hay un resultado de descubrimiento. La ciencia básica siempre aprende algo y por lo tanto siempre tiene resultados. Puede que no sean los resultados que uno espera, pero uno siempre tiene resultados. En cambio, la ciencia aplicada, uno hace una invención y si esa invención no funciona, uno no tiene nada. Esa es la dificultad particular de la ciencia aplicada, que uno está intentando resolver un problema y si la aproximación de uno resuelve el problema, bueno, el avance es cero, ¿verdad? No se puede resolver el problema y por lo tanto uno se queda con nada. Entonces, la ciencia aplicada es una apuesta. Y generalmente es una apuesta de quienes ponen la plata para hacer la ciencia aplicada, que pueden ser empresas o también puede ser el Estado. Ahora, esa apuesta
va a ser positiva si uno logra una invención que funciona. Pero imaginemos una empresa que hace esta apuesta, que invierte muchos millones de pesos en tratar de investigar una solución y tratar de generar una invención. Una vez que esa invención salga, por supuesto que esa empresa quiere que esa invención la venda solamente esa empresa, al menos por unos años, ¿verdad? Quiere tener seguridad de que toda esa inversión que ella puso va a devolverse en forma de esta invención que le va a permitir recuperar esa plata. Y por lo tanto, durante todo el periodo que se da, el periodo de la invención hasta el momento que está en el mercado e incluso ciertos años después, todo esto es un secreto que uno guarda en junto con la empresa. Muchas veces uno lo guarda con ellos, pero en ningún caso puede ser difundido a la sociedad, porque lo que uno no querría es que después de hacer toda esta investigación que lleva a esta invención, el invento lo agarre una empresa más grande y finalmente lo terminen ganando plata a ellos. Si nosotros, por ejemplo, trabajamos con pura empresas chicas, microempresas o pymes que son de 50 personas, 100 personas, y por lo tanto, si ellos llegan al final de la invención, y esto no ha sido protegido en el sentido de un secreto, entonces es fácil que otra empresa venga y le ponga la pata encima. Entonces, una diferencia muy importante, ¿verdad? En la ciencia básica, las publicaciones son universales, todo el mundo las conoce. En cambio, en la ciencia aplicada, no, se mantiene el secreto porque lo que uno busca es resolver un problema, y el resolver el problema es una apuesta que requiere mucha inversión, y esa inversión, la empresa que invirtió quiere su retorno por un tiempo al menos, y por lo tanto ellos tienen que tener la exclusividad de cómo se resuelve el problema. Así que es una buena diferencia. Otra diferencia importante es que como la ciencia aplicada se basa en preguntas, la ciencia básica se basa en preguntas, generalmente esas preguntas, cuando se responden, llevan a otras preguntas. Eso es súper natural, ¿verdad? O sea, uno sabe, por ejemplo, uno quiere saber qué hace una proteína. Y una vez que uno sabe que esa proteína hace una acción en particular, uno quiere saber cómo lo hace, qué parte de la proteína la hace, en qué condiciones la hace. ¿Qué pasa si uno agrega una o dos cosas? ¿La sigue haciendo o no? ¿En qué parte de la célula actúa la proteína? O sea, me imagino que queda claro que cuando uno tiene una pregunta y uno resuelve una pregunta, naturalmente esa pregunta lleva a otras preguntas. En cambio, en la ciencia aplicada eso no es así. Cuando uno resuelve el tema que causa el problema, se acaba el tema. Y por lo tanto, uno en teoría debería migrar a otro problema. Sí, necesariamente, entonces uno necesariamente está resolviendo estos problemas que son acotados, ¿verdad? Uno vislumbra una solución, si no uno no se dedicaría a ello. Si el problema fuera infinito, uno no se dedicaría a ello. Entonces, por lo tanto, uno vislumbra una solución, y si uno logra esa solución, a veces después de mucho esfuerzo, se acaba el problema. Así que uno tiene que cambiar de tema en general. Ese cambio de tema puede que sea dentro de un ámbito similar al que uno hace. Por ejemplo, yo trato de solucionar problemas o de enfocarme en problemas que son siempre en el ámbito de la biología molecular, pero pueden ser problemas mineros, problemas agrícolas, problemas sociales, de salud humana, problemas acuícolas de los salmones, de los choritos. Entonces, es mucho más hay muchos problemas que se pueden solucionar desde este ámbito, y a medida que uno los va solucionando, uno va migrando a otro tema. Y eso hace que la ciencia básica sea tremendamente especializada. Entonces, las personas que trabajan en ciencia básica conocen un tema en particular, y en ese tema son los más expertos, literalmente los más expertos. Solo, por ejemplo, alguien que trabaja en un tema en particular, en una proteína en particular en Chile, seguro es el más experto de Chile que trabaja en esa proteína. O sea, ellos se van volviendo los más expertos en un tema en particular. Y de hecho, se les juzga y se les evalúa de acuerdo a esa experiencia, a esa expertise. Entonces, por ejemplo, a la gente que hace, a los investigadores que hacen ciencia básica, se les evalúa de acuerdo a cuánto han aportado a la sociedad, o sea, cuántos papers, cuántas publicaciones han realizado. Anualmente uno realiza un número de publicaciones, los que más realizan publicaciones son los que más currículum tienen, por eso, porque se les está evaluando finalmente su contribución a la sociedad. En cambio, la ciencia aplicada no. En la ciencia aplicada se nos juzga, se nos evalúa de acuerdo a los problemas que hemos resuelto o a los enfoques que tenemos para resolver los distintos problemas. Frecuentemente se nos evalúa de acuerdo a las ideas que tenemos, por ejemplo, si la idea realmente tiene el potencial de resolver un problema que ha existido desde siempre. Así que por eso es que la ciencia básica es muy especializada. En cambio, la ciencia aplicada tiende a ser más general, y tiende a ser más general por varias razones. Una de ellas es que uno está siempre cambiando de tema, porque cuando uno resuelve un tema, uno tiene que cambiarse a otro tema. Y si pasan unos años y uno se da cuenta que uno no puede resolver un tema en particular, también uno debería cambiarse de tema, porque tal vez el tema no se puede resolver, o tal vez lo tiene que resolver otra persona desde otro punto de vista. Entonces uno permanentemente está mirando muchos temas donde hay problemas en la sociedad, en la ciencia aplicada, no solamente uno en particular. Y además,
Cuando uno hace ciencia aplicada, uno no solamente tiene que saber ciencia, sino que uno tiene que saber otras cosas, como por ejemplo algunos elementos de ingeniería comercial, por ejemplo, algunos elementos de cómo funciona el mercado, cómo funcionan las industrias. Y eso hace que uno sea mucho más generalista en la ciencia aplicada. Y por lo tanto yo diría, en mi opinión personal, que los que trabajamos en ciencia aplicada no somos expertos en nada. Conocemos muchas cosas y algunas las conocemos muy bien, pero no somos expertos en nada. A diferencia de la gente que trabaja en ciencia básica, que tienen una experiencia, una expertise enfocada y muy densa en un tema en particular. Esto lo sabemos todo. Yo tengo la costumbre, por ser profesor, de admitir a la gente cuando aparecen estos cuadritos que dicen admitir, así que voy a admitir. Esto lo sabemos todo. En Chile se invierte muy poco en ciencia, ¿sí? El 0,3% de nuestro Producto Interno Bruto se invierte en ciencia. Esto en Latinoamérica es común. Es común que en Latinoamérica se invierta tan poco en ciencia, pero no es común en el mundo. Por ejemplo, Turquía, que es un país que tiene menos plata que nosotros per cápita, invierte mucho más en ciencia, invierte un 1% en ciencia. ¿Para qué decir los países desarrollados? Los países desarrollados invierten sobre un 1%, a veces 2% en ciencia. Por lo tanto, nosotros invertimos muy poco en ciencia. Y además, la mayoría de lo que invertimos en ciencia, lo invertimos en ciencia básica. Por lo menos el 80% de la plata que se gasta en ciencia en Chile se gasta en ciencia básica, solamente un 20% se gasta, o menos de un 20%, se gasta en ciencia aplicada. Como referencia, una referencia simple, pero que habla bastante de este tema, es que los fondos a los que la gente que postula ciencia básica postula, el fondo más importante se llama Fondesit en Chile, y el Fondesit tiene un presupuesto anual de 130.000 millones de pesos. Por lo tanto, eso es lo que hay para ciencia básica a partir de este fondo, pero que, como les digo, es uno de los principales. Por otro lado, el fondo equivalente para la ciencia aplicada tiene solo 20.000 millones de pesos. Por lo tanto, con esto quiero decirles que en Chile hay una orientación hacia la ciencia básica muy fuerte. Eso ocurre en el mundo. En el mundo hay una orientación general hacia la ciencia básica. Pero cabe preguntarse de si en Chile esto debe ser así también. Por supuesto que estas son opiniones y la gente tiene distintas opiniones. Pero el hecho es que más del 80% de los científicos en Chile son científicos de ciencia básica. Menos de un 20% somos científicos de ciencia aplicada. A pesar de que hay tan poca inversión en ciencia aplicada, en Chile se hacen un montón de inventos anuales. Anualmente hay un montón de gente que genera inventos, algunos llegan al mercado, otros no, algunos son exitosos, otros no, estos son solamente algunos ejemplos, pero para que vean que en el fondo los inventos son granitos de arena, pero son granitos de arena con una dirección muy especial, que es el desarrollo de Chile. Finalmente, todos los que trabajamos en ciencia aplicada, lo que tratamos es que se genere una suerte de industrialización en Chile. Ahora, vuelvo a decirles, cada uno de nosotros aporta con su granito de arena, pero ese granito de arena tiene una dirección. O sea, así como los granitos de arena que generan la gente que trabaja en ciencia básica, tiene la dirección de aumentar el conocimiento en la sociedad, los que trabajamos en ciencia aplicada, nuestros granitos de arena, tienen el objetivo de que Chile se desarrolle. Chile es muy importante que se desarrolle, bueno, porque obviamente se vive mucho mejor en un país desarrollado que en uno pobre, pero lo más importante del desarrollo es la superación de la pobreza, ¿verdad? La pobreza, todos sabemos, es un cáncer de cualquier persona que la sufre y cualquier sociedad que la sufre, y una de las pocas formas en que los países han superado sus pobrezas es mediante su desarrollo. En Chile, entonces, como les decía, hay un montón de granitos de arena que se invierten anualmente en inventos, un montón de inventores pequeños, entre los que claramente se incluyen ustedes, los estudiantes que han estado trabajando en estos trabajos que son de innovación y que también tienen finalmente, directa o indirectamente, el mismo objetivo, que Chile empieza a producir cuestiones tecnológicamente avanzadas. Y les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, las mallas que capturan neblina en el norte, es un asunto que fue desarrollado fundamentalmente en Chile. Un diseñador inventó un saco de dormir, pero que tiene forma de persona, por ejemplo. Otro inventor, por ejemplo, inventó estos guantes, pero que en la punta de los dedos de los guantes tienen un material que es altamente resistente, tienen una cobertura de fibra. Entonces, por ejemplo, a este trabajador se le cayó esta piedra o este pedazo de madera arriba del dedo, pero no le pasó nada, porque tiene estos guantes especiales de seguridad. Otro inventor chileno, por ejemplo, inventó también un sistema para que las flores y la uva
se mantenga fresca por más tiempo. Y esto lo pueden haber visto porque en los supermercados, en algunas partes donde venden uva, en algunos supermercados, la uva en la punta del tallo tiene un pedacito como de silicona. Esto lo estoy representando por este cuadrito verde, pero lo que es realmente es un pedacito de silicona y con otros compuestos nutritivos que se le ponen en la base del tallo a las plantas para que duren más tiempo. Entonces, estos son, por supuesto, que inventos puntuales que solucionan problemas puntuales, pero esos son los granos de arena que se están aportando para el desarrollo de Chile finalmente a partir de la ciencia aplicada. Ahora, en mi opinión, ¿por qué es tan importante hacer ciencia aplicada en Chile? Por una parte, porque inevitablemente la ciencia aplicada tiende a ser local. Tiende a ser local porque justamente la ciencia aplicada se enfoca en problemas. Y en general, uno conoce los problemas cuando está metido en el sistema. O sea, ¿a qué me refiero? Los estudiantes conocen los problemas de los estudiantes, los papás conocen los problemas de los papás, los profesores conocen los problemas de los profesores, y los chilenos conocemos los problemas de los chilenos. Entonces, conocemos los problemas de Chile. Entonces, es muy normal que cuando uno hace ciencia aplicada, uno está mirando alrededor. ¿Y qué mejor que eso, verdad? En comparación, la ciencia básica en general, no siempre, pero la ciencia básica, los descubrimientos que genera, por supuesto que son para el mundo, ¿verdad? Y eso está muy bien. Pero la gracia de la ciencia aplicada es que muchas veces los inventos que se generan son para Chile, o para países que funcionan como Chile. Por ejemplo, vuelvo a la diapositiva anterior. Por ejemplo, estos problemas de sequía que tenemos en el norte, problemas de regulación de agua y la existencia de las neblinas, son cuestiones que ocurren en Chile y en muy pocas otras partes del mundo. Estos problemas de seguridad que ocurren en el trabajo, en los países más desarrollados están bastante ya avanzados, pero en los países subdesarrollados como el nuestro, no, pues la seguridad laboral es un tema muy importante, por lo tanto, súper importante. Nosotros también somos un país que sus exportaciones tienen que viajar por muchos más kilómetros que otros países, por lo tanto, este tipo de invento también nos favorece para las exportaciones. Bueno, también es súper interesante porque nos gusta salir a acampar. Pero lo que quiero decirles con esto realmente es que es interesante por eso la ciencia aplicada, porque tiende a ser local, uno tiende a tratar de resolver problemas que uno observó acá. Ahora, muchos de esos problemas puede que también tengan proyección internacional, pero uno los observó acá, y eso es una gran cosa, porque finalmente, entonces, en ese sentido es que cada uno de estos inventos están aportando con su granito de arena para solucionar los problemas que desarrollan, que dificultan el desarrollo del país. Finalmente, todos aportamos con nuestros granitos de arena para dificultar, para solucionar estos múltiples problemas que dificultan el desarrollo del país. Esos problemas son de muchos tipos, industriales, ambientales, sociales, entre muchos otros. Y están todos interrelacionados. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si una empresa comienza a ser más eficiente, lo más probable es que esa eficiencia pase por ser más sustentable. Y una empresa que es más sustentable, lo más probable es que promueva más la participación social. Por ejemplo, solamente un ejemplo, pero todos estos aspectos están interconectados. Entonces, cuando tratamos de resolver problemas, a pesar de que cada uno de nosotros aporta con su granito de arena para resolver problemas puntuales, finalmente sí estamos aportando a un desarrollo global porque están todos los problemas finalmente económicamente interconectados. Ahora, como son muchos problemas, por supuesto, como les vuelvo a repetir, cada uno resuelve un granito de arena, ¿verdad? Pero la idea es que es un granito de arena con una dirección muy particular. La dirección es el desarrollo de Chile. Y entonces ahora, a continuación, yo quiero mostrarles, si que no hay ninguna pregunta hasta esta altura, y si no la resolveremos al final, les voy a mostrar nuestro granito de arena, el granito de arena que nosotros hemos aportado en el Laboratorio de Biotecnología Molecular de la Universidad de Valparaíso. Trabajamos en otras áreas, pero decidí enfocarme en esto porque esto es una historia interesante de contar. Es una historia que de hecho tiene 2 fracasos y un éxito. Así que les voy a contar primero los fracasos y luego los éxitos. Esto tiene que ver con la detección y el diagnóstico en terreno. Diagnosticar en terreno o detectar un microorganismo en terreno es tremendamente útil, porque los microorganismos se replican muy rápidamente y por lo tanto, si uno lleva una muestra que uno detectó a un laboratorio y se demora en establecer el diagnóstico, bueno, para cuando se haya establecido el diagnóstico, ese microorganismo ya se va a haber replicado completamente, porque los microorganismos son rápidos para replicar. Entonces, particularmente en el caso de los microorganismos, la detección tiene que ser temprana. Ahora, uno piensa, por ejemplo, en los ensayos de COVID, y es verdad que el ensayo de PCR demora hartos días, ¿verdad? Lo cual no es ideal.
pero tampoco es tan terrible. ¿Por qué? Porque no hay solución. O sea, si uno tiene COVID, bueno, habrá que hacer reposo, estar atento, pero no es que uno pueda medicarlo, y por lo tanto no es tan importante tal vez desde ese punto de vista si el PCR se obtiene a los días después. El test de antígeno comparativamente, claro, por supuesto que es más rápido, pero es muchísimo menos sensible. O sea, el PCR tiene una sensibilidad de unas 1.000 millones de veces más que el test de antígeno. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que si el virus está presente en muy poca cantidad, el test de antígeno no lo va a detectar. En cambio, el PCR de todas maneras lo va a detectar. Vamos a hablar un poquito de este detalle. Perdón, pero volviendo al tema, ¿por qué es tan importante detectar en terreno? Porque la detección en terreno da una respuesta inmediata. No necesariamente es tan inmediata, pero una respuesta que uno puede tener en 2 o 3 horas. Y por lo tanto uno puede inmediatamente tomar medidas que pueden mermar el impacto de lo que sea que está ocurriendo. En cambio, si uno tiene el resultado después de 2, 3, 4 días, con los microorganismos generalmente eso ya es muy tarde, porque los microorganismos se replican rapidísimamente, muy rápidamente. Sí, entonces, nuestro grano de arena, y que voy a mostrarles en este momento, nosotros trabajamos en la detección y el diagnóstico de otras cosas, pero quiero mostrarles la detección y el diagnóstico en esta oportunidad de mareas rojas. Ahora, no estas mareas rojas, sino estas mareas rojas. Si ocurre que de repente microorganismos se replican en el agua de mar con tanta velocidad y tan masivamente que uno puede ver estos manchones rojos que se llaman mareas rojas. Ahora, la gran mayoría de estas floraciones, que son floraciones porque son al final un microorganismo que comienza a replicarse y a florecer, y a replicarse masivamente, uno le llama una floración, pero a replicarse masivamente, ellos forman entonces estas manchones rojos. Ahora, la mayoría de las veces no son tóxicas. La gran mayoría de las veces estas mareas rojas no son tóxicas. Sin embargo, en algunos pocos casos sí son tóxicas y por lo tanto uno tiene que detectarlas. Estas mareas rojas vienen de microorganismos. Entonces, el tema es que, por ejemplo, si uno tiene una gota de agua de mar, uno lo ve en el microscopio, lo que uno ve es plancton, ¿sí? Ahora, ese plancton es mucho más complejo y mucho más bonito que este plancton. O sea, realmente, por ejemplo, en esta diapositiva en particular les voy a mostrar un tipo de plancton que son las diatomeas. Y son impresionantemente bonitas y complejas porque tienen una capa, una superficie de vidrio, literalmente. Entonces, por eso que brillan. Y entonces tenemos estas diatomeas que son de muchas especies, algunas con estas formas alargadas, otras con estas formas de disco, con formas de triángulo, con formas de botellita. Si uno esto lo ve en el microscopio electrónico, uno puede ver el detalle que cada una de estas diatomeas tiene. Y estas diatomeas son unicelulares, o sea, es una sola célula. Pero es una sola célula que tiene una tremenda complejidad. Son de un tamaño muy pequeño, mucho menor a 1 milímetro. ¿Sí? Tal vez medirán, no sé, 1/5 de 1 milímetro, 1/4 de 1 milímetro. Por lo tanto, son realmente pequeñitas y sin embargo tienen una ultraestructura realmente impresionante, realmente detallada. Estas diatomeas justamente son uno de los organismos que eventualmente pueden provocar estas floraciones. Y ocurren estas floraciones porque a veces se da, y no está claro por qué, pero se da que el mar toma condiciones muy particulares que son muy benéficas para muy pocas especies. Entonces, 1 o 2 especies de estas microalgas, que son miles de especies que viven en el mar, pero 1 o 2 especies eventualmente se ven favorecidas por un ambiente muy particular y entonces empiezan a replicar masivamente y forman estas mareas rojas. Ahora, a veces estas mareas rojas pueden ser luminiscentes. Entonces, claro, una sola microalga que coincidentemente era luminiscente, se coincidió con unas muy buenas condiciones del mar para ella en particular y se replicó masivamente y entonces el mar ahora brilla. O en este caso, una microalga en particular que cuando se condensa da un color rojo, encontró condiciones ideales, comenzó a replicarse y formó esta marea roja. Y como les digo, la mayoría de estas floraciones que se ven, muchas veces uno puede ver aquí en Valparaíso, por ejemplo, uno puede ver estos manchones rojos, pero la mayoría no son tóxicos. La mayoría son de estas miles de especies de microalgas que para nada son tóxicos, pero algunas sí son tóxicos. Entonces, de hecho, esto es algo que ha sido descrito miles de años, o sea, hace miles de años atrás, 1400 antes de nuestra era común, o 1450 antes de la era común, ya se hablaba de esta marea roja. Hoy quiero hacer un alto acá, porque antiguamente cuando yo era chico, esto significaba antes de Cristo, ¿sí? Pero hace unos años atrás ya se consideró que
Para muchas culturas en el mundo, por supuesto, Cristo no es tan importante, y por lo tanto ya no se dice antes de Cristo, ahora se dice antes de la era común. Entonces, que no se me no me vaya a perder en esto, porque a mí me enseñaron de otra forma. Sí, así que 1400 años antes de la era común ya habían descripciones de floraciones en el mar y habían recomendaciones de no comer mariscos cuando existían estas floraciones. Por lo tanto, esto se ha observado desde mucho tiempo atrás. Y con razón, porque las microalgas son tremendamente importantes en la vida en la Tierra. Uno, por ejemplo, de repente tiene esta impresión de que los organismos más grandes son como los más relevantes en cuanto a la biomasa terrestre, en el sentido de que uno piensa, pucha, si uno pone todas las ballenas juntas, pesan un montón. Pero no es así. Realmente lo que más pesa son los microorganismos, aquellos organismos que son unicelulares. Por ejemplo, las microalgas en el mar son responsables del 90% de la biomasa. Así que si uno toma todas las microalgas, pesan literalmente 9 veces más que todos los otros organismos que uno junte, sean esto ballenas o lo que sea. Y por lo tanto, las microalgas son responsables de proveer la mayor parte del alimento de la Tierra y proveer la mayor parte del oxígeno de la Tierra. O sea, por supuesto que el Amazonas es tremendamente importante, pero no es nada comparado con la importancia de las microalgas. ¿Sí? Entonces las microalgas son las que realmente proveen la biomasa y el oxígeno. Muchas de estas microalgas, la mayoría de hecho, son procariontes, pero también son unicelulares y también hacen fotosíntesis, por eso se les considera microalgas. Además, las microalgas son dueñas del planeta realmente, o sea, no solamente son el 90%, sino que además ellas han estado durante miles de millones de años. Los humanos llevamos acá en la Tierra solamente 5 millones de años, ¿verdad? A todo reventar. En cambio, las microalgas llevan miles de millones de años, por eso este es el planeta de ellas, y por eso que nos cuesta tanto controlarlas y estudiarlas. Otro de los elementos, así como les decía que las diatomeas causan mareas rojas o causan floraciones, también los dinoflagilados causan floraciones, y de hecho los dinoflagilados causan las floraciones más terribles, las más tóxicas. Este dinoflagilado en particular, que está acá en rojo, que se llama Alexandrium catenella, causa las floraciones más tóxicas. Uno se puede morir, de hecho, cuando existen estas mareas rojas. Acá la ultraestructura por microscopio electrónico del Alexandrium y de otros dinoflagelados, también impresionante, ¿verdad? Son verdaderas naves espaciales, mucho más complejo realmente que una nave espacial, con el detalle de que esto tiene 1/4 de un milímetro, o incluso menos en algunos casos. Estos dinoflagelados se llaman así porque tienen 2 flagelos. Los flagelos son colitas, entonces tienen 2 colitas con las cuales se impulsan. Así que además de hacer fotosíntesis, estos organismos se mueven y muchos de ellos hasta consumen alimento aparte. Son bien presentes. Acá uno de los dinoflagelados se le ve los 2 flagelos que se llaman, las 2 colitas con las cuales se mueve en el agua de mar. Y acá un video de este dinoflagelado que, como les digo, es el más terrible, se llama Alexandrium, y entonces él causa una de las proliferaciones de las mareas rojas más tóxicas. Ahora, si hay una floración tóxica con el Alexandrium, que es muy tóxico, y uno ve en el mar una mancha roja, y el mar está entero rojo, y uno va con un vaso con agua, y uno toma un poco de esa agua que está prácticamente roja, y uno se toma el vaso con agua, uno no le pasa nada, porque no está tan concentrada la toxina. A pesar de que las algas están muy, muy concentradas, la toxina no está tan concentrada en el agua de mar, a pesar de que se ve todo rojo. Realmente esto hace daño y puede llegar a causar la muerte cuando uno consume aquellos moluscos que concentran a estas microalgas. Por ejemplo, los moluscos bivalvos tienen un sistema de alimentación en donde tienen 2 sifones, y por un sifón tragan agua y por el otro sifón expelen agua. Y en ese proceso concentran microalgas porque es su alimento. El tema es que la concentración de microalgas es tanta en los bivalvos que eventualmente, claro, uno puede comerse un solo chorito, por ejemplo, y si ese chorito está contaminado con marea roja, uno se puede morir. ¿Sí? Entonces, así que estas mareas rojas son altamente tóxicas, pero no en el agua, sino que realmente es cuando los bivalvos los concentran. Si estos bivalvos, otros mariscos también, pero sobre todo los bivalvos, concentran estas floraciones de mareas rojas, ciertamente uno comiéndose uno solo de ellos, uno se puede morir. Y el problema es que estas toxinas no mueren con la temperatura. Ahora, plancton ciertamente muere con la temperatura, y también todos los organismos, los virus, las bacterias, todo lo que esté en el agua de mar, si uno lo hierve, va a morir con la temperatura, pero no las toxinas.
producen estos dinoflagelados son tremendamente estables porque son muy pequeñitas. Entonces, como son tan pequeñitas, en el fondo no se denaturan, no se degradan con temperatura. ¿Qué tan pequeñitas son? Quiero tratar de hacerles una idea de qué tan pequeñitas son. Miren, por ejemplo, la saxitoxina, que es la que causa muerte, de hecho la que les estaba hablando recién, imagínense que acá en esta saxitoxina, acá hay representado un átomo de oxígeno. Por lo tanto, esta toxina no es tan más grande que un átomo. Es más grande que un átomo, será 10, 100 veces más grande que un átomo, pero un átomo es realmente pequeñito. Por lo tanto, ciertamente estas toxinas son muy, muy pequeñitas. Ahora, y por lo tanto, no son fáciles de degradar con temperatura. Y además, como son tan pequeñitas, son súper difíciles de detectar, muy difíciles de detectar. Y detectarlas es súper importante porque si la gente se come estos mariscos contaminados, se puede morir. Y la verdad es que en Chile el sistema de monitoreo es tan bueno que hace mucho tiempo que no muere gente. Yo hace unos años atrás decía que hace mucho tiempo que no muere gente, pero el año pasado o antepasado murieron algunos por marea roja, porque van a cualquier parte, a cualquier caleta, y sin comprar los choritos en lugares en donde los venden, simplemente los sacan, y coincidió que había marea roja en el lugar y hubo algunas muertes. Pero en general, los mariscos que uno compra, uno puede estar prácticamente 100% seguro de que no van a tener mareas rojas porque el sistema de monitoreo es súper bueno. Y ese sistema de monitoreo, ojo, no solamente tiene que ver con la salud humana, o sea, obviamente lo principal es que no se mueran las personas, pero el problema más importante es que cuando hay marea roja, no se puede mariscar, no se puede cosechar en el fondo, no se puede mariscar y por lo tanto esto es un problema socioeconómico súper importante. Y además que cuando hay mareas rojas también se mueren algunos organismos, por ejemplo, se mueren los salmones. Entonces hay un problema económico que es doble por acá, porque por una parte no se puede mariscar, así que no se pueden vender los mariscos durante el periodo de marea roja, y además se mueren los organismos propiamente tal que se están cultivando en algunos casos. Y las mareas rojas pueden durar meses, por lo tanto, durante meses puede estar este sistema extractivo, este sistema económico puede estar detenido. Entonces es súper importante la detección. Y como les decía al inicio, sería súper importante la prevención. ¿Y a qué me refiero con la prevención? A que cuando se detecta la marea roja por los métodos que vamos a ver a continuación, ya es tarde, la marea roja ya está montada y por lo tanto lo único que queda es hacer veda, no poder consumir. Pero si uno pudiera detectar estas microalgas que causan la marea roja cuando recién llegaron, uno podría adelantarse a la floración, unos 5 días por lo menos. La idea entonces sería detectarla apenas llegan, con un método muy sensible y, como les decía, en terreno. Cosa de realmente en el momento de decir, oye, no, se viene la marea roja, así que hay que hacer un montón de cuestiones para prevenir que nos impacte tanto la floración. Por ejemplo, se puede cosechar antes. Uno puede ya, cosechemos porque viene la marea roja en 5 días, así que cosechemos. O se pueden tomar, por ejemplo, los salmones que se mueren con marea roja y llevarlos a lugares en donde la floración es menos intensa. Entonces, incluso, también se ha practicado con elementos que uno puede agregar al agua para disminuir el impacto de la marea roja. Por ejemplo, se agregan arcillas y entonces las microalgas de la marea roja se pegan a las arcillas y bajan luego con la arcilla. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, pero no se pueden hacer cuando la marea roja ya está encima. Hay que hacerlas en forma preventiva, o sea, hacerlas algunos días antes, cuando las microalgas recién se están replicando. Pero los métodos de detección que existen para la marea roja, ninguno permite esto, ninguno permite que se haga la detección en terreno o que se haga. El método más importante, el que se usó durante muchos años, que se sigue usando, pero afortunadamente menos, pero durante los años anteriores se mataban 300.000 ratones diarios con este sistema, es el bioensayo ratón. En el bioensayo ratón se muele el marisco, se le hace una extracción bastante simple y se inyecta en un ratón. Y si el ratón vive, puede decir que no había marea roja, muere, quiere decir que sí había marea roja. Esto, por supuesto, no solamente es tremendamente cruel, además se necesitan una tremenda cantidad de ratones, muy poco práctico, no hay ninguna posibilidad de hacerlo en terreno. Así que se ha ido reemplazando, pero se ha ido reemplazando por dos sistemas fundamentales. Uno que se llama la cromatografía líquida de alta resolución y el otro que se llama la cromatografía líquida de masa a masa. Ambos son sistemas excelentes que permiten reemplazar el ensayo ratón, pero son equipos gigantes. O sea, este equipo mide como 4 metros, más o menos de largo, con 1,5 metros de alto, y este debe medir 2 metros por 1 metro, una cosa así. Por lo tanto, son equipos muy grandes, muy caros,
Por lo tanto, esto definitivamente imposibilita la detección en terreno. Y la detección en terreno, como les digo, es la que se requiere para que esto sea rápido. Porque una detección como esta, como les digo, demora 4 o 5 días, por lo menos. 4 o 5 días es demasiado cuando uno quiere detectar un microorganismo. Así que uno de los métodos que se ha estado usando el último tiempo con más frecuencia, lo que más se usa de hecho, es la microscopía, porque mediante la microscopía uno puede entonces detectar aquellas microalgas que son las tóxicas. Ahora, y no es tan complicado llevar un microscopio a terreno. Igual tiene su complicación, porque el microscopio igual es un aparato que es delicado, ¿sí? Pero es algo que uno podría pensar que es factible. Pero el problema de la microscopía es acá el experto. Porque imagínense, este experto tiene que ser realmente experto, porque en una sopa de un montón de microalgas distintas, de un montón de dinoflagelados y de un montón de otras cosas que van en la muestra de agua de mar, que ni siquiera son microalgas, esta persona tiene que encontrar la especie que eventualmente puede ser tóxica. Eso es tremendamente difícil, son muy pocos los expertos que logran hacer esto en forma bien, o sea, muy bien, y uno no puede andar paseando a estos expertos por el terreno, entonces realmente ellos también están en las ciudades y de hecho son muy pocos. Entonces, y de hecho, es muy poca la gente que estudia la taxonomía de los microorganismos, en particular la taxonomía de las microalgas. Es un área muy difícil y muy difícil de ejecutar también porque las muestras muestras de mar son muy complejas, de hecho son mucho más densas que las que muestran esta foto. Así que es muy difícil para ese experto encontrar la microalga que es la tóxica y que además se parece a un montón de otras microalgas, son casi iguales. Así que se requiere un experto. Entonces, nosotros, claro, nos encontramos con esta disyuntiva en esta invención que tratamos de generar, de que en el fondo, si no detectamos esto en terreno, no hay forma de predecir el floramiento. No vamos a poder predecir el floramiento. Pero ¿cómo vamos a detectarlo en terreno si todos los sistemas que existen no son de terreno? Hay equipos, una parte, organismos, ratones que se requieren que por ningún motivo los podemos llevar a terreno, y además, y por otro lado tenemos estos expertos, que son pocos y que tampoco podemos llevar a terreno. Entonces, para generar un sistema de terreno, necesariamente tenemos que eliminar estos dos factores. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante varios años en nuestro laboratorio. Yo creo que un poquito más de una década en nuestro laboratorio. Y a continuación, entonces, les voy a presentar 2 casos de fracasos y un caso de éxito que estamos dedicando, pero porque así funciona la ciencia aplicada. Como les decía en un inicio, son apuestas. Y cuando uno termina, en muchos casos uno puede terminar sin nada, como en este caso que les voy a contar a continuación. Las toxinas de las mareas rojas, las toxinas que nos matan porque se unen y tapan unas proteínas que están en las membranas de nuestras neuronas y también de nuestras células musculares, que se llaman canales de sodio. Entonces la toxina tapa el canal de sodio, no se puede transmitir el impulso nervioso y no podemos respirar. Por eso uno se muere. Entonces, la primera idea que desarrollamos, que la hicimos en conjunto con la Universidad de Santa María, consistió en lo siguiente. Ellos habían desarrollado unas moléculas que son membranas lipídicas. Las células todas tienen una membrana lipídica, pero también uno puede hacer micelas, es decir, o liposomas, fragmentos que tienen solamente lípidos. Pero estos lípidos en particular, cuando se les perturba, cambian de color. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer en esta invención es insertar un canal de sodio en estos liposomas o en estas micelas. De modo que cuando la toxina tapara el canal de sodio, generaría la perturbación que generaría el cambio de color. Entonces imagínense lo portátil que es este sistema. Uno simplemente tendría que andar con un tubito con este líquido, agregar el extracto de marisco, o eventualmente incluso, sí, el extracto de marisco realmente, a el tubito y ver si hay cambio de coloración. Así que potencialmente este era un sistema súper bueno. Sin embargo, nos golpeó la realidad, y en la realidad, y pongo este pequeño GIF porque otra cosa es con guitarra, en que el canal de sodio era demasiado grande, era demasiado complejo. Nosotros también incluso intentamos que era en ese momento la más especialista para producir proteínas en este proyecto nosotros tuvimos que detener el proyecto en un punto intermedio. Ni siquiera pudimos generar el canal de sodio, que era el punto fundamental para que esto funcione. No fue cero el proyecto. Teníamos capas lipídicas que resistían, por ejemplo. Pero sensor del sistema general no lo pudimos desarrollar.
Otro de los enfoques que tuvimos es un enfoque también muy novedoso, que muy poca gente desarrolla. Todos estos tipos de cosas, generalmente nosotros somos los primeros en desarrollarlas en Chile. Hoy en día hay otra gente trabajando con aptámeros, pero cuando nosotros lo empezamos a desarrollar a principios del 2010, solo nosotros trabajábamos con esto en Chile. Los aptámeros son hebras de ADN de una sola cadena, generalmente el ADN dentro de nosotros es cadena, pero los aptámeros son fragmentos de ADN de una sola cadena, cortitos, por ejemplo, nuestro ADN tiene alrededor de 4.000 millones de nucleótidos. En cambio, los aptámeros tienen 80 nucleótidos, o sea, son pequeñitos, realmente pequeñitos. Pero la gracia que tienen es que se pliegan sobre sí mismos y forman una estructura que eventualmente calza con otras moléculas. Y cuando algo molecularmente, a nivel molecular, calza con otra molécula, quiere decir que en el fondo lo atrapa. Y en el momento en que lo atrapa, bueno, ahí uno eventualmente puede derivar algún sistema de detección, como el que les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Pero antes, quiero explicar un poco esto de los aptámeros porque es una tecnología bien impresionante. No resulta todas las veces, pero es bien impresionante. Uno parte de una librería de ADN, es decir, millones, de hecho, trillones de copias de ADN, de fragmentos de ADN de 80 nucleótidos pequeñitos, pero todos diferentes. Por eso se llama una librería. Entonces uno parte con trillones de fragmentos de ADN, pero todos diferentes. Cada uno de esos fragmentos de ADN tiene una configuración tridimensional especial que potencialmente lo hace capaz de unirse a algo. Por supuesto, la gran mayoría de ellos no se unen a nada, pero son trillones. Por lo tanto, por más o menos por casualidad, uno espera encontrar uno que se una a lo que uno quiere que se una. En este caso, la toxina de Alexandrium, que se llama saxitoxina. Y lo que nosotros hicimos en este proyecto fue que como que barnizamos unas perlitas magnéticas, como una arenita magnética, como que la barnizamos, la cubrimos con la toxina. Y entonces después, mediante magnetos, usamos esta arena magnética, pero que está cubierta con toxina, para atraer aquellos fragmentos de ADN que tienen una configuración tridimensional que calza con la toxina. Si entonces acá hay trillones de hebras, la gran mayoría no calza con nada, por supuesto que casi todas, ninguna calza con la toxina, pero hay algunas de ellas que deben calzar. Entonces, mediante este sistema magnético que está rodeado con la toxina, nosotros como que pescamos así como uno pesca un pez, pescamos a aquellos fragmentos de ADN que se unían a la toxina. Luego, esto pasa por un proceso que se llama PCR. Y yo sé que el PCR obviamente es familiar para todos por el PCR de COVID, pero realmente en el COVID lo que hace el PCR es multiplicar un fragmento que viene derivado de ADN de COVID. El COVID es un virus de ARN, pero no voy a meterme en ese detalle, pero en el fondo lo que el PCR hace cuando uno se hace un diagnóstico de COVID es que el PCR multiplica un fragmento de un ADN que viene de COVID. Entonces, si el ADN se multiplica, quiere decir que la persona, el paciente, es positivo para COVID. Si el ADN no se multiplica, quiere decir que el virus no estaba presente y por lo tanto el paciente es negativo para COVID. Ahora, ¿cuál es la diferencia del PCR con el test de antígeno? Bueno, es gigante, porque el PCR justamente antes de la detección multiplica un fragmento del ADN del COVID y lo multiplica miles de millones de veces. Por lo tanto, el test de PCR es capaz de detectar un virus, porque ese virus, un fragmento de ese virus, del ADN, del material genético de ese virus, va a ser multiplicado miles de millones de veces y por lo tanto podemos detectar cualquier cosa, ¿verdad? Por eso que el PCR es tan sensible. En cambio, un test de antígeno, por ejemplo, detecta la cantidad de virus que hay, detecta lo que hay, ¿verdad? Lo que hay lo detecta. En cambio, el PCR, no. El PCR detecta lo que hay multiplicado miles de millones de veces. Ahora, en este procedimiento el PCR no se usa para el diagnóstico, se usa solamente para multiplicar ADN. ¿Y qué ADN se multiplica? Se multiplica aquel ADN que conseguimos seleccionar porque se une a la toxina que está unida a nuestras perlitas magnéticas. Entonces, ahora es ese ADN el que multiplica. Y ahora ese ADN multiplicado lo volvemos a exponer a estas perlitas magnéticas con el fin de ir seleccionando aquellas hebras de ADN que son las que se pegan mejor, las que más se pegan en más número.
Entonces, al final nos encontramos multiplicando hebras de ADN específicas para estas toxinas, después de muchos ciclos de este procedimiento. Esto es una forma de evolución dirigida, porque la evolución funciona un poco así, un poco así, en cuanto a que hay una selección y luego una multiplicación de lo que se seleccionó. ¿Sí? Entonces, mediante este procedimiento, nosotros buscamos generar fragmentos de ADN pequeños que se llaman aptámeros y que se unen a la toxina en particular. Esto funcionó más o menos nomás, pero no funcionó tan mal. Y nosotros finalmente terminamos consiguiendo un aptámero, un fragmento que efectivamente se une a la faxitoxina, que es la toxina de las mareas rojas. Este aptámero lo adaptamos como un sistema de detección, es decir, propiamente tal como un biosensor. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Lo que ocurre es lo siguiente. Si uno tiene, y acá si me pueden mirar en realidad en la cámara, verdad que tenemos cámaras, me olvida a veces que estoy siendo filmado. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere agarrar algo que es pequeñito, por ejemplo, quiero agarrar esto es una cartuchera de unos lentes, entonces si lo quiero abrazar, cuando lo abrace, inevitablemente voy a juntar mis brazos. ¿Cuál es la diferencia? Si yo quiero abrazar algo grande, por ejemplo, voy a abrazar ahora el escritorio del computador, ahí no junto los brazos. Pero si quiero abrazar algo pequeñito, ahí tengo que juntar los brazos. Entonces nosotros partimos de ese principio, porque pensamos que el aptámero, cuando se uniera la saxitoxina era tan pequeñita que inevitablemente en algunas partes este fragmento de ADN iba a juntar sus brazos, o sea, la iba a abrazar de esta forma. Y existen algunas moléculas que florecen solamente cuando están unidas a un ADN que ha juntado sus brazos, en términos técnicos, a un ADN de doble cadena. Solo florecen cuando están unidos a un ADN de doble cadena. Entonces nosotros generamos un sistema en donde mezclamos este fragmento de ADN con estas moléculas fluorescentes, pero que florecen solamente cuando se unen a la doble cadena de ADN. Y por lo tanto, solamente en este estado en que este ADN está plegado para abrazar a la saxitoxina, solo en este estado estas moléculas florecen aparte. Y entonces desarrollamos un sistema que puede detectar saxitoxina, y no mal, bastante bien. Acá tenemos, por ejemplo, un gráfico en donde tenemos acá en este eje la concentración de la saxitoxina y acá la fluorescencia, con un método muy sencillo, muy barato y muy directo. Ahora, ¿cuál es el detalle y por qué esto también fue un fracaso? El detalle es que acá en este punto está, de hecho, que es el último punto de nuestra sensibilidad, es con nuestro biosensor, con nuestro sistema. Acá está la sensibilidad del ensayo ratón. Por lo tanto, el ensayo ratón es tan sensible o más sensible que nuestro sistema. De hecho, cuando nosotros probamos concentraciones menores a las del ensayo ratón, el sistema funciona más o menos nomás, porque es verdad que acá hay una línea, pero miren las barras de error. Estas barras de error son las veces que en el fondo el ensayo da un poco diferente. En este caso, claramente podemos ver que esta cantidad de toxina es mayor a esta cantidad de toxina, pero en este caso no. En este caso realmente no podemos ver que esta cantidad de toxina es mayor a esta cantidad de toxina por las barras de error. Y por lo tanto este método no es más sensible que el ensayo ratón. Es mucho más práctico, mucho más barato y no hay que andar matando ratones, pero como acá estamos testeando algo tan importante que es si una persona se va a morir o no, no podemos tener una sensibilidad menor que el ensayo ratón. Y por lo tanto este sistema, y un poco también para que vean cómo funciona también la ciencia aplicada, este sistema como fracasó como invento, lo publicamos. Entonces este sistema está publicado. Porque en el fondo este invento ya no podía seguir las siguientes etapas. Porque otra cosa de la ciencia aplicada que es muy importante es que una vez que uno llega al invento, ahora ese invento tiene que enfrentarse al mercado. Y el mercado sí que tiene un montón de otros inventos compitiendo, por ejemplo en este caso el ensayo ratón, y uno tiene que pasar esas barreras. Luego que uno pasa esas barreras, uno tiene que pasar barreras de adopción, o sea que a la gente, los investigadores, les gusta este invento. Por lo tanto, la ciencia aplicada tiene muchos otros obstáculos que van más allá de lo que uno hace en la universidad o en el laboratorio. Y por eso que les decía al principio, de que quienes trabajamos en ciencia aplicada tenemos que saber de hartos temas que a veces ni siquiera tienen que ver con ciencia. Como por ejemplo, ingeniería comercial, un poquito de cómo funciona el mercado. Uno tiene que saber esas cosas. Entonces, como les decía, entonces, este invento fue un fracaso como invento,
llegamos al invento, pero fue un fracaso como invento porque en realidad no pudo resolver el problema, que era detectar las mareas rojas en terreno, ¿verdad? No pudo porque no podíamos ofrecer un sistema que fuera menos sensible que el ensayo ratón. Así que en lugar de eso, lo publicamos. De nuevo, otra cosa con guitarra, ¿verdad? Otra cosa con guitarra porque es verdad, o sea, una cosa es que uno tenga un invento y la otra es que ese invento sobreviva en el mercado, ¿verdad? Y que sobrevive en el mercado quiere decir mejor en muchos aspectos a lo que ya hay y además tiene que ser aceptado por la gente que trabaja en el tema. El tercer nosotros manejamos y que este de hecho sí nos llevó a un éxito fue una forma de PCR. Entonces, una forma de PCR que nosotros adaptamos para que pudiera ser usada en terreno y poder detectar las microalgas de las mareas rojas cuando están recién surgiendo, cosa que uno puede adelantarse 4 o 5 días al bloom, al floramiento. El PCR, como les decía anteriormente, es muy sensible y muy específico. ¿Y por qué es muy sensible y muy específico? Es muy sensible porque multiplica por millones de veces el ADN del organismo target, del organismo blanco. Y por lo tanto, si está presente en una copia, por ejemplo, si hay presente un Alexandrium, bueno, nosotros lo vamos a detectar porque lo vamos a multiplicar miles de millones de veces antes. Su ADN, y una parte de su ADN, no el bicho completo. Y es muy específico, ¿por qué? Porque el PCR comienza con un paso en particular en que pequeños fragmentos de ADN calzan perfectamente con el ADN del microorganismo que uno quiere detectar y calzan con el ADN de ese microorganismo y de ningún otro. Entonces hay dos aspectos del PCR que son importantes. Primero, calzan con un microorganismo específico y segundo, se multiplican miles de millones de veces. Por ejemplo, el PCR para COVID, estos fragmentitos de ADN que les digo, calzan con el genoma del COVID. ¿Sí? Pero en este caso nosotros tenemos que hacer un PCR que calce con el genoma de las microalgas que causan las mareas rojas. Ahora, no es tan fácil porque es verdad que uno le llama PCR como término genérico. No nosotros en la universidad, pero me refiero en el público, se dice uno detecta COVID por PCR y es cierto, pero eso tiene muchos pasos. O sea, primero hay que sacar la muestra. Después que se saca la muestra, esa muestra hay que hacer una extracción de ADN de esa muestra mediante unos aparatos que se llaman centrífugas. Luego de esta extracción de ADN es que uno hace propiamente tal el PCR, y el PCR consiste en una serie de cambios de temperatura que finalmente llevan a la amplificación del ADN. Oye, Alejandra, perdón si te pregunto esto. ¿Cuánto llevamos de presentación? Estoy pasado, ¿no? Llevamos 53 minutos. Wow, ya. Perdón, pero termino, me quedan 3 o 4 días, 4 diapositivas, perdón. Sí, está Me bien, alargué, está bien. disculpe. Ok, entonces, normalmente para el PCR se requiere este sistema en donde un aparato que se llama termociclador amplifica y multiplica el ADN. Entonces, esto efectivamente se puede usar para detectar las microalgas, pero no para detectarlas en terreno, porque se requieren todos estos equipos. Así que nuestros últimos proyectos consistieron justamente en reemplazar todos los equipos del PCR por un sistema que pudiera usarse en terreno. Entonces nosotros reemplazamos este sistema de extracción que usa centrífugas y otros elementos con un filtro, un gotario y 4 reactivos en 4 tubitos pequeñitos, son tubitos muy pequeñitos, que efectivamente realizan la extracción de ADN. Y por otra parte, la parte del PCR que hace estos cambios de temperatura, lo hacemos sin cambios de temperatura, temperatura ambiente, y finalmente esto llega a un tubito final en donde una cinta colorimétrica, que es simplemente una cinta muy semejante a la que tienen los test de embarazo, pero que en este caso detecta el ADN multiplicado de la microalga que causa la floración. Quiero mostrarle en forma muy breve cómo funciona esto, 2 o 3 diapositivas solamente. El PCR normalmente funciona mediante cambios de temperatura. Mediante cambios de temperatura es capaz de multiplicar el ADN, como les digo, miles de millones de veces. El caso de nosotros tenemos un PCR que funciona a temperatura ambiente y por lo tanto multiplica miles de millones de veces el ADN de Alexandrium, pero a temperatura ambiente. Y por otra parte, estos fragmentitos pequeños que les decía al principio que dan la especificidad al PCR, bueno, por una parte son compatibles con Alexandrium, pero por otra parte tienen unas moléculas que les ponemos nosotros y que las hacen muy especiales. Lo que hace es que por una parte le da un color a lo que está multiplicándose y por otra parte esto que está multiplicándose hace que calce en la cinta. Entonces,
esto que se está multiplicando mediante este PCR que ocurre a temperatura ambiente, no solo se está multiplicando, sino que además cada uno de esos fragmentos de ADN multiplicado ahora tiene una pequeña molécula que le da un color y una pequeña molécula que la hace calzar con una parte específica de la cinta que nosotros ubicamos acá. Entonces, este PCR termina en una gotita, pero esa gotita se pone en esta cinta y esa gotita empieza a humedecer esta cinta. Pero el humedecer esta cinta realmente lo que implica es que este ADN que fue multiplicado empieza a avanzar a través de la cinta. Y cuando se encuentra con estas otras moléculas que están pegadas a la cinta, esas moléculas atrapan al ADN. Y como están atrapando miles de millones de fragmentos, esos miles de millones de fragmentos se concentran en una sola línea. Y estos colorcitos que normalmente no se veían porque estaban en cada molécula, ahora se acumulan y forman efectivamente esta banda de positividad. Entonces, este avance, este invento que hace este avance, que hace que se acumulen todos estos fragmentos de ADN, hacen que acá dé entonces esta señal positiva de la presencia de la microalga. Sí, así que este es el invento que nosotros resultó exitoso para detectar estas microalgas en terreno, pero por supuesto que estamos haciendo otras aplicaciones futuras. Este sistema también lo estamos aplicando hoy en día para bacterias que atacan salmones, y de esa forma entonces podemos evitar que ellos usen las grandes cantidades de antibióticos que usan. Por supuesto que si detectamos estas bacterias en forma temprana, podemos usar menos antibióticos y salvar más producción. Y otros ámbitos que estamos recién explorando para tener un impacto social y un impacto económico en términos de la agricultura. En la agricultura chilena hay muchas cosas, como por ejemplo los porotos que se cultivan a nivel muy local, en familias cultivan porotos, tratando de que se puedan detectar distintas capacidades en estas variedades. Con eso termino, solamente quiero tratar de llegar a estas conclusiones. La ciencia se basa en evidencia, la ciencia puede ser básica o aplicada, ambas requieren mucho esfuerzo. La ciencia aplicada tiende a resolver problemas locales y la ciencia aplicada puede contribuir al desarrollo de Chile, cada uno con su granito de arena, cada uno aporta con granitos de arena para contribuir al desarrollo de Chile y a esto tan importante que es eventualmente la superación de la pobreza. Los dejo para preguntas, me disculpo por la presentación tan larga, la verdad que cuando la practiqué no me salió tan larga. Pero... Muchas gracias, Pablo. La presentación estuvo maravillosa, estuvo excelente. Sin duda, estos 58 minutos estuvo bien. Eran necesarios, no hay problema. Igual agradecerte la presentación. Creo que el estar en el conocimiento de que la ciencia básica, la ciencia aplicada, ¿cierto? Ambas tienen sus obstáculos, tanto de presupuesto, para poder desarrollarla. A mí personalmente me quedó muy clara esa diferencia y creo que es sumamente importante como tú bien lo dijiste hace un ratito. Finalizada ya la presentación de Pablo, dejamos la palabra para realizar las preguntas. La pueden hacer a través del chat o la pueden hacer levantando la manito. Pueden hacer sus consultas también. Así que, ¿quién está listo para ya realizar su pregunta, su consulta? O si tienen alguna duda en relación a lo que nos presentó Pablo. Los científicos del final, los que están peleando. Ahí estaba peleando Darwin contra Einstein y Hawkins contra Newton. Y en la anterior estaba peleando Marie Curie con Tesla. Pero solamente animaciones para hacerlo más entretenido. Sergio Balcontín, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí, ahí está. Sergio. Sí. Ya, ahora sí. Hola, buenas tardes para todas, para todos. Pablo, súper bien tu presentación, así que muchas gracias. Me habían cedido la palabra hace un rato atrás, así es que me voy a aprovechar un minuto para saludar, bueno, a todos los estudiantes, sus profesores, tanto tiempo. Es su 7ª versión, así es que muy bien por ello. También señalar que
a propósito de lo que planteaba recién Pablo, de las preguntas, de las preocupaciones, un porcentaje importante de los proyectos que se están presentando son proyectos donde aparece el concepto de ciencia ciudadana, y muchos de ellos, preocupados seguramente por las problemáticas que le aquejan en sus territorios también, están presentando propuestas innovadoras para poder resolver esos problemas locales, ¿ya? Así es que en ese sentido me parece que este espacio, que es este concurso escolar de innovación, ciencia y tecnología, este espacio ha sabido capturar el interés de los estudiantes, de los colegios, por responder a esas preocupaciones que tienen los estudiantes por cuidar y proteger sus territorios. Así que reitero, como Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso, reitero nuestro agrado de poder colaborar y participar nuevamente con este concurso. Agradezco al museo y a todos quienes colaboran con esta iniciativa, que nuevamente nos podamos reunir este año y ahora en presencial, así que eso es súper bueno también. Y finalmente agradezco a Alejandra y a todo el equipo de coordinación del museo, porque este espacio ojalá se mantenga y se cuide. Creo que estos son espacios interesantes, sobre todo cuando hay tanto interés por los estudiantes, por la protección y el cuidado del medio ambiente, por la protección y el cuidado del planeta, y particularmente por la preocupación que tienen de sus propios territorios y de sus propias localidades. Así que súper bien. Finalmente agradecer a Pablo. Creo que Pablo hizo una muy buena exposición, particularmente porque él fue desde un área muy, digamos, amplia respecto de esa distinción entre lo que es la ciencia aplicada y ciencia básica, a una cuestión súper concreta, que es un aporte que hace su laboratorio desde la Universidad de Valparaíso a una industria en particular que está sufriendo por estos problemas, digamos, que se producen con las microalgas, estas tóxicas. La Universidad de Valparaíso entonces les da la más cordial bienvenida a todos los equipos que están participando, y que tengan una buena experiencia en este 7º concurso escolar de innovación, ciencia y tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tus palabras. Estamos atentas a sus consultas, a sus preguntas, a comentarios. Ya teníamos un comentario acá en el chat porque querían saber si los científicos que estaban ahí luchando eran algún juego. Y Pablo nos dice que sí, que se llama Science Combat. Ahí parece que Andrea mandó el link, porque después de la charla todos se van a ir a jugar Science Combat. Aquí tenemos otra, hay un comentario, dice: excelente charla, muchas gracias. Me gustaría agregar que en caso de las ciencias sociales también están incluidas en los fondos de CONICYT. Por tanto, los fondos para ciencia en Chile son insuficientes para todos los problemas de todo tipo de ciencia. Lo dice Gabriela Carbona del museo. Sí, eso es un buen punto, ¿verdad? Porque cuando hablamos de ciencia, ciertamente también hablamos de las ciencias sociales y la humanidad, o sea, son todas ciencias, ¿verdad? Todas se basan en evidencia. Y claro, toda esta plata es para todos, así que realmente poco. Y naturalmente que durante muchos años se le dio cierto privilegio a las ciencias no sociales, digamos. Pero eso ha cambiado, ha cambiado. Yo creo que en los últimos años hay una consideración de las ciencias sociales tal vez tan relevante en las lucas como en las ciencias más duras. Pero claro, es poca plata para tanta ciencia que se hace. Sí, justamente lo que tú decías, Pablo. Estamos acá viendo en el otra consulta. Gino tiene una pregunta en Gino Ortiz. Gino Ortiz. Gino, ¿puedes activar tu cámara? Solo si es posible.
Gino no está muteado todavía. Muy entusiasmados participando, que son instancias realmente de mucho empoderamiento para los jóvenes, para los estudiantes, y quizás justamente por ahí, porque uno como tutor de los proyectos, incentiva a los chicos, los motiva, pero hay algo que está instalado culturalmente igual en los establecimientos educacionales, y es que un poco que esta ciencia escolar, esta ciencia que hacen los estudiantes, no necesariamente es como, casi como que fuera un juego, una preparación para lo que va a venir en el futuro, en la universidad, cuando realmente hagan ciencia de verdad. Hay como una cultura bien instalada en ese sentido, y cuesta a veces hacer entender y lograr los apoyos y los recursos, ¿no es cierto?, también destinados para ello por parte de las instituciones, que hagan realmente creer y darle la validez que corresponde a una ciencia que de verdad, como manifiestan tú, Pablo, en la presentación, y que es lo que ha puesto, ¿no es cierto?, que ha relevado, ¿no es cierto?, también esta iniciativa con sus concursos en toda esta versión y las anteriores, que es que esto es más que un juego, es más que un concurso, esto en verdad son iniciativas que pueden tener un impacto a nivel comunitario, a nivel, incluso más allá del nivel comunitario, a un nivel local, y que desde ahí pueden surgir ideas que luego pueden crecer y amplificarse mucho más. Entonces, la pregunta concretamente es, ¿cómo nosotros los profesores que vemos esta potencialidad, pero que podemos transmitirle esto al resto de profesores, al resto de la comunidad, a los padres, a los mismos directivos, para que se den cuenta que es súper importante apoyar y destinar los recursos, los tiempos y las facilidades de los chiquillos para que sigan por esta línea de investigación e indagación? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Gino. En realidad es súper importante la pregunta. Mira, yo conozco un caso, por ejemplo, pero porque también el área es más acotada, de una niña de estos proyectos escolares que efectivamente lo siguió trabajando, y creo que aún lo sigue en este momento, y está en otra universidad, así que yo perdí un poco contacto con ella, pero entiendo que ella está tratando de hacer protecciones industriales que pueden llegar a eso. Y nuestras universidades, y al menos puedo hablar por las universidades públicas, están completamente abiertas para que cualquier estudiante venga y nosotros podamos asesorarlo gratis realmente, y podemos prestarle a nuestros laboratorios para que puedan avanzar más en sus resultados. Porque cuando uno postula estos proyectos grandes de ciencia aplicada, uno tiene resultados preliminares. Entonces esos resultados preliminares un poco aseguran de que el invento está un poco bien encaminado. Y esos resultados preliminares a veces requieren equipos. Entonces, por eso a eso me refiero con que las puertas están abiertas de nuestros laboratorios para que ustedes puedan ir a hacer investigación o los experimentos previos que tienen que hacer, justamente para tener resultados preliminares más densos. Ahora, así como yo mostré en esta presentación, a nosotros se nos cayeron dos proyectos, ¿verdad? De tres que hicimos. Por lo tanto, y nosotros partimos de un punto que es tremendamente especializado y donde ya tenemos resultados preliminares. Entonces, eso es normal en la ciencia aplicada, ¿verdad? Es normal que uno empieza con una idea y se puede caer por un montón de razones. Puede ser por razones técnicas, pero también puede ser por razones de mercado. Por ejemplo, eventualmente hay ideas que uno quiere desarrollar, pero que ya las están desarrollando afuera, o que uno tiene la intuición de que la están desarrollando afuera. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre un remedio contra el cáncer, y un remedio químico, digamos, no una cosa que uno saca de una planta local, porque eso sí sería local, pero si uno se le ocurre un remedio contra el cáncer, hay una gigantesca probabilidad de que eso ya se esté desarrollando afuera, en países que lo van a hacer muchísimo más rápido que nosotros y muchísimo más eficiente que nosotros. Entonces, los proyectos también se pueden caer por eso, porque uno lo está desarrollando y de repente, de hecho a mí me pasó, estamos desarrollando un proyecto y llevamos 2 años desarrollando el proyecto, y alguien de la FDA en Estados Unidos lo sacó. Entonces, sí, entonces se pueden caer por múltiples razones. Ahora, entonces, los proyectos escolares es un primer nivel de selección, donde recién empiezan a aprender de cuáles son estas dificultades de la innovación, pero ciertamente que algunos de ellos son ideas excelentes, yo las he visto, así que algunos de ellos son ideas excelentes, que ciertamente con una guía apropiada y haciendo las pruebas apropiadas, pueden convertirse en inventos que al final tienen un impacto importante. Es solamente que la ruta es larga, y es larga por 2 razones. Primero, porque uno tiene que saber mucho del tema para saber cuáles son todos los problemas potenciales.
Y por otra parte, por el mercado, porque el mercado es otro monstruo al que uno se enfrenta una vez que ya resultó la parte experimental. Entonces, por eso que en el fondo los proyectos escolares están en un punto más incipiente, pero no menos valorable. O sea, como te digo, yo he conocido ideas en los proyectos escolares que estoy seguro que se van a terminar transformando en inventos innovadores, pero tienen mucho por recorrer. Ese es el punto. En cambio, en la universidad un poco tenemos menos espacio por recorrer, pero solamente porque ya hemos recorrido una parte. No por la naturaleza ni por la importancia de la idea. ¿Se entiende, Sergio? O sea, perdón, ¿se entiende? Gino. Gino, perdón, sí, Gino, queda más o menos, ¿o no? Entonces, en la universidad estamos totalmente abiertos para que, ojalá, estas ideas que se van madurando, nosotros los ayudemos con nuestros laboratorios y nuestra instalación y nuestro conocimiento, las ayudemos a que maduren más y hasta que ojalá lleguen a una invención, ¿verdad? Pero no, al menos yo personalmente creo que las invenciones vienen de los individuos, y esos individuos pueden ser estudiantes o científicos o lo que sea realmente, pero esas ideas hay que desarrollarlas con mucho esfuerzo y mucho conocimiento para que realmente lleguen a ser una invención. Se comprende. Muchas gracias por la respuesta y además súper bueno saber que están las puertas abiertas de la universidad. Absolutamente. A nosotros un proyecto se nos cayó, no pudo seguir en camino porque la idea de los chicos igual era medir concentraciones y necesitábamos un espectrofotómetro para llegar a un dato quizás más exacto y como que quedó ahí y saber que en el fondo se puede gestionar y de pronto quizás acceder a cierta tecnología que no está implementada en los colegios para poder seguir avanzando es súper bueno saberlo, pero se entiende además la respuesta y por qué en el fondo también es más difícil. De todas maneras, claro, sigue ahí la misión de nosotros de todas maneras de seguir incentivando y motivando tanto a los chiquillos como a la comunidad en general de esta idea, pues, de que las invenciones vienen de las personas y que los jóvenes son súper creativos, innovadores y desde ahí también pueden venir muchas inspiraciones, quizás no luchar contra estos monstruos de manera directa como son el mercado y lo que tú mencionas, pero sí al menos ser el puntapié inicial de buena idea. Muchas gracias por tu respuesta, Pablo. Y tomando en cuenta que ustedes son más, por lo tanto hay más probabilidad de que entre ustedes surja una idea ganadora, simplemente porque son más, es por probabilidad. Así que por supuesto que tiene que seguir intentando. Sí. Ya, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo y Gino, por la pregunta. Sergio, te doy inmediatamente la palabra. Espera un momentito que voy a leer un comentario que está en el chat. Dice, Angélica, otro problema que detectamos es el hecho que este es un mundo más machista. De a poco las mujeres hemos ido entrando en ciencias y siendo realmente valoradas. Sí, eso es cierto. Desgraciadamente es algo reciente, realmente. Ahora, personalmente, lo que pasa es que el área de la biología en particular no ha sido así. O sea, yo siempre he tenido más colegas mujeres que hombres, siempre. Pero es una excepción. La química, otras áreas, la ingeniería, para qué decir, ciertamente son así. La biología, afortunadamente, no lo es, pero es algo muy particular. Y acá Angélica tiene otro comentario y dice que a ellos también les pasó algo parecido. Dice, nos pasó, comenzamos con una idea y terminamos con otra. Correcto. Sergio Valbontín. ¿Puedes desactivar tu audio, Sergio? No, dice que ahora no. sí, ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Justo, antes que me cortaran. Bueno, sí, contarles a las estudiantes, a todos en realidad, incluido sus profesores que nos acompañan, que nosotros como facultad tenemos un programa bastante amplio de actividades precisamente de divulgación científica donde generamos espacios para que los estudiantes puedan desarrollar ideas, profundizar ideas, conocer nuestras dependencias y también poder asistir a programas como por ejemplo ESIVAL, que es parte de este concurso de innovación escolar, ¿no? Donde nosotros como Facultad de Ciencia abrimos espacio para que estudiantes que son premiados también tengan la oportunidad de asistir a nuestra Escuela de Ciencias de Valparaíso, que tiene versiones
de verano, primavera y otoño. Pablo precisamente ha sido profesor de CIVAL con un taller precisamente de PCR, de análisis de PCR, y es un espacio y oportunidad, como decía Gino recién, para que los estudiantes también puedan tener la experiencia de desarrollar algo de ciencia experimental acá en la Facultad de Ciencias. Yo les voy a dejar por el video, por el chat, un video, ¿ya? Donde nosotros presentamos ESIVAL, ¿ya? A modo de promoción de este programa, y que estamos, por cierto, ya abriendo lo que va a ser la convocatoria 2023. Ahora en octubre vamos a tener la última versión de la convocatoria 2022, que son para los estudiantes que ingresaron este año, durante el verano. Así es que también dejo abierto la posibilidad para que estudiantes y profesores que se interesen en fortalecer su formación en el área de las ciencias también se comuniquen con nosotros, y puedan incluso asistir a nuestra facultad para que no solamente conozcan las dependencias, sino que también puedan interactuar con otros estudiantes de pregrado, posgrado y también investigadores. Invitarles también, para quienes por supuesto están acá en la región, nosotros vamos a tener un Puerta Abierta de Ciencias que se hace ahora el 5 y 6 de octubre, y mañana, esto solamente se los cuento porque la invitación por ahora va a ser cerrada por este año, vamos a tener un festival de ciencias, se llama Ciencia Pelusa, ¿ya? Que es un festival tipo Lollapalooza, pero en versión fonda, para contarles también que la ciencia es entretenida, y al menos eso intentamos, entretenida, espelucienta, y eso es uno de los elementos que nosotros queremos destacar también en esto de hacer ciencia, ¿ya? Que también sea una experiencia entretenida y que permita que ustedes también contribuyan tanto a fortalecer sus propias vocaciones, como también pueden en algún momento aportar también a su comunidad, a la región y, por qué no decirlo, también al planeta. Así que cordialmente invitadas e invitados a la Universidad de Valparaíso, Facultad de Ciencias. Muchas gracias, Sergio, por la invitación y por dejarnos acá el link de ESIVAL. Desde Chiloé dan las gracias por este regalo, dicen. Todo genial, todo lo expuesto, dice. Muchas gracias desde Chiloé. Bueno, ¿hay alguna duda, consulta u otro comentario? Al parecer no. Bueno, si no es así, vamos a dar el cierre de esta actividad. En esta charla de hoy, el objetivo, ¿cierto?, es motivar la participación de niños, niñas y jóvenes en áreas como la ciencia, la tecnología e innovación, y de igual manera contribuir con herramientas y habilidades que ayuden a desarrollar y comunicar sus iniciativas y proyectos. Es por esto que agradecemos al doctor Pablo Conejeros por esta magnífica, significativa presentación. Sin duda que esta charla será fundamental para los y las estudiantes a la hora de enfrentar nuevos desafíos y la mejor forma de buscar nuevas soluciones. En el nombre del Museo de Historia Natural de Valparaíso, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso y de la empresa portuaria Valparaíso, agradecemos a todas y a todos los asistentes a esta actividad en el marco de la 7ª edición del Concurso Escolar de Innovación, Ciencia y Tecnología, año 2022. Agradecemos a todas las instituciones amigas que nos colaboran y apoyan. Agradecemos a los establecimientos educacionales participantes en esta 7ª edición. Agradecemos a los compañeros y compañeras del Museo de Historia Natural de Valparaíso y a los del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que nos acompañan hoy en día. Muchas gracias por su participación.